Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Le damos gracias al Señor de poder reunirnos un día lunes más para poder estudiar la palabra del Señor. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca estudiar al profeta Habacuc. Ya, profeta Habacuc, profetas menores del Antiguo Testamento, un libro que tiene solamente 3 capítulos, ya, pero que también tiene una tremenda enseñanza para dejarnos el día de hoy a nosotros. Así que le invito a poder abrir su Biblia en el libro de Habacuc, ¿ya? Y antes de comenzar a leer, ¿cierto?, el libro, a manera de introducción, obviamente este libro, ¿cierto?, fue escrito por el que lleva su nombre, por el profeta Habacuc, y el nombre Habacuc significa abrazar, abrazar de forma estrecha, ¿ya? Eso significa el nombre Habacuc, o abrazar ardientemente, abrazar de una forma bien así, ¿ya? Este libro, mis queridos hermanos, fue escrito, ¿cierto?, según algunos estudios, entre el 612 y el 605 antes de Cristo, ¿cierto?, y antes que ocurriera la invasión de los babilónicos, ¿ya? ¿Cuál era la situación histórica que nosotros podemos ver en el libro de Habacuc? Bien, el pueblo de Judá estaba viviendo, ¿cierto?, por así decirlo, en una decadencia espiritual. El pueblo de Judá estaba viviendo una decadencia moral. Se estaban cometiendo muchas injusticias, ¿cierto?, en el pueblo, y esto provoca la oración del profeta Habacuc. Habacuc, al ver toda esta situación en el pueblo, el profeta empieza a clamar al Señor y empieza a decirle: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Ya? ¿Hasta cuándo pasan estas cosas? ¿Hasta cuándo va a haber injusticia? ¿Hasta cuándo va a haber esto? Y esto provoca, ¿cierto?, la respuesta de parte del Señor. Y la respuesta, cuando viene de parte del Señor, como que no le gustó mucho al profeta, o no era la respuesta que él esperaba a la oración del profeta, ¿ya? Así que Dios le dice por medio de su respuesta que va a levantar a los caldeos, es decir, a los babilónicos, como un instrumento de juicio, ya, para poder castigar el pecado de los judíos. El tema principal de este libro, ¿cierto?, es la justicia de Dios frente a la maldad y la importancia de poder nosotros vivir por fe en medio de las dificultades, aun cuando nosotros no entendemos todas las situaciones. El tema del libro, como le dije, es la justicia de Dios frente a la maldad y la importancia de vivir por fe, ¿cierto?, en medio de las dificultades, aun cuando no entendemos todas las situaciones que podemos vivir como hijos del Señor. Así que vamos a orar para poder comenzar este estudio. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que tú nos regalas, Dios mío, para poder buscar de tu presencia, para poder, Dios mío, aprender un poco más de la palabra. Abre, Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para poder entender tu palabra, tu voluntad. Permite que lo que leamos el día de hoy, que lo que estudiemos, lo podamos comprender, y que con tu ayuda, Dios mío, lo podamos poner por obra. Bendice, Dios mío, este tiempo de enseñanza, este tiempo de formación. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Abra ahí la Biblia en Habacuc, capítulo 1, y vamos a leer, ¿cierto?, de los versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. La profecía que vino a Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Acá nosotros podemos ver la oración que hace Habacuc. Esta oración de queja o de reclamo, o esta oración preguntándose: Señor, ¿por qué, mira, hay tanta injusticia? ¿Por qué, Señor, pasan todas estas cosas en medio de la ciudad? ¿Por qué, Señor, hasta cuándo? Y es quizá una de las oraciones que nosotros en más de alguna oportunidad hemos hecho, ¿cierto? Le hemos dicho al Señor: Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué hasta cuándo? ¿Pero por qué tenemos que aguantar esto? ¿O por qué, Señor, si uno trata de hacer bien las cosas, Señor, por qué muchas veces tenemos que vivir esta situación en nuestra vida? ¿Por qué pasamos estas pruebas? ¿Por qué? Y muchas veces nosotros tenemos estas mismas preguntas, estas mismas interrogantes que tenía el profeta Habacuc.
Habacuc, ¿cierto?, hace esta oración de queja delante del Señor por toda la injusticia y maldades que él estaba viendo allí en medio de los judíos. Y Habacuc, ¿cierto?, le pregunta a Dios, ¿cierto?, ¿por qué él no hace nada al Señor por corregir esta situación que se daba en medio del pueblo? Y el profeta esperaba ver una obra de Dios, ¿cierto?, en sus días. De la misma forma, mis queridos hermanos, nosotros frente a todas las situaciones que vivamos en la vida, ya sea una enfermedad, un problema, alguna injusticia que nos toque vivir, ya sea de forma, mi querido hermano, personal, ya sea como iglesia, como congregación, ya sea como ciudadanos de un país, cualquier situación que nosotros podamos vivir, debemos siempre tener la conciencia de poder orar y presentar todas las cosas delante del Señor. Obviamente nosotros cuando vamos a orar y cuando vamos a clamar al Señor debemos siempre hacerlo en la actitud correcta y debemos orar al Señor con humildad, ¿cierto?, con sinceridad, con humildad, reconociendo, ¿cierto?, de que Dios es sabio y que Dios sabe todas las cosas y Él sabe por qué va a obrar o por qué permite algunas situaciones también, pero debemos encomendar todo, ¿cierto?, a Dios en oración. Cuando oremos, debemos, ¿cierto?, esperar la respuesta del Señor. Esperar la respuesta de Dios, porque Dios, mis queridos hermanos, no es indiferente a las situaciones que nosotros podamos vivir o que nos puedan pasar en nuestra vida. Dios conoce todas las cosas. Dios no es indiferente, ¿cierto? Como le dije, si hay una enfermedad, un problema económico, alguna situación, alguna injusticia que se esté dando en el país, Dios no es indiferente y no es desconocedor de las situaciones que nosotros podamos vivir. Pero lo que sí debemos entender, mis queridos hermanos, es que Dios tiene un tiempo para todo, ¿ya? Y el tiempo de Dios muchas veces no es como el tiempo que nosotros queremos, ¿ya? Nosotros, mis queridos hermanos, como se dice en algunos lados, somos un poco hijos de la cultura del microondas, ¿cierto? Que nos gusta orar y que ojalá Dios de inmediato nos dé la respuesta, ¿cierto? Como poner un plato en un microondas, 2-3 minutos y sale la comida servida. Y Dios no trabaja de esa forma. Dios tiene un tiempo perfecto. Dice la palabra que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, ¿ya? Aún, mis queridos hermanos, si nosotros vemos la palabra del Señor cuando Jesús, ¿cierto?, un día le dicen, mira, tu amigo Lázaro está enfermo, él se demoró 4 días en ir a ver a su amigo. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios, mis queridos hermanos, no son como nuestros tiempos. Y Dios tiene un tiempo perfecto para obrar. Dios sí escucha la oración de inmediato, pero Dios va a contestar a su tiempo y Dios va a contestar conforme a sus planes y a sus propósitos. Veamos ahora, ¿cierto?, la respuesta que Dios le da al profeta Habacuc. Veamos el versículo 5 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Los caldeos, mi hermano, se refiere a los babilónicos, ¿ya? Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidables y temibles, y de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplican. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes, y de los príncipes a la burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Acá nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, la respuesta que Dios le da al profeta Habacuc acerca de la oración que él había hecho. Dios le contesta de que iba a levantar a los caldeos, es decir, a los babilónicos, como el instrumento de juicio para poder castigar el pecado que estaba cometiendo el pueblo de Judá, ¿ya? Los caldeos o los babilónicos era un pueblo, mi querido hermano, pagano, un pueblo que no creía en Jehová, el Dios de los israelitas, ¿cierto? Un pueblo que tenía prácticas aún mucho más crueles, ¿cierto?, que las otras naciones, y que obviamente eran más pecadores por desconocer la ley y la voluntad del Señor que los mismos judíos, ¿ya? Entonces ellos lograron, ¿cierto?, los babilónicos lograron derrotar a los asirios,
que era el imperio que reinaba en aquel entonces. Los babilónicos logran derrotar a los asirios, ahora los babilónicos asumen como potencia mundial, ¿ya? Y Dios lo utiliza como el instrumento de juicio para poder castigar el pecado de los judíos y también de otras naciones que estaban alrededor, pero también Dios, cierto, le habla y le dice al profeta Habacuc de que a su tiempo ellos también serían castigados por la maldad que ellos habían cometido. Después de los babilónicos, Dios levanta al imperio medo-persa y ellos, cierto, se encargan de castigar a los babilónicos. Después de los medo-persas se levantan los griegos y después de los griegos viene el imperio romano y es ya, cierto, donde nace Cristo. Bajo el imperio romano, cierto, nació el Señor. Eso es más o menos es la idea bíblica de cómo Dios, cierto, va levantando algunas naciones para ejecutar sus juicios sin necesariamente dar su aprobación al estilo de vida, cierto, que esas naciones vivían o sin necesariamente contar con el favor de Dios. Y acá nosotros encontramos un principio importante, que cuando Dios, cierto, quiere ya sea bendecir a alguien o Dios quiere ejecutar su juicio, Dios puede utilizar a diferentes personas ya para poder ejercer su voluntad. Acá nosotros podemos ver que Dios escuchó la oración de Habacuc, pero la respuesta, cierto, que Dios le dio a Habacuc no era la respuesta que él quería o no era la respuesta que Habacuc esperaba. Y acá nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿ya? Cuando nosotros clamamos al Señor y cuando nosotros le pedimos a Dios que Él obre en una situación, que el Señor obre en particular, quizá en un familiar, en un amigo, ¿cierto? Que Dios obre en los vecinos, que Dios obre en nuestro país como nación. Y le clamamos al Señor y le decimos, Señor, mira tantas cosas que suceden en el mundo. Señor, mira tantas situaciones que se vive en Chile como país. Señor, mira mi esposo, mira a mis hijos que no quieren cambiar. Señor, yo quiero que tú los salves. Y muchas veces nosotros le decimos, Señor, yo te pido que tú los salves al precio que sea necesario. Créame que Dios escucha esa oración. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente. ¿Y si Dios empieza a tratar con nuestra familia? Si Dios empieza a tratar con nuestro país, si Dios empieza a tratar con nuestros vecinos, con nuestro barrio, ¿estamos dispuestos nosotros a ver la mano de Dios obrar en aquellas vidas? Yo se lo digo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros oramos y le pedimos al Señor, Señor, salva a mi familia al precio que sea necesario, obra en mi familia al precio que sea necesario. Y de hecho es una oración que yo le hago al Señor muchas veces. Pero cuando, por ejemplo, mi madre oraba por mí y le decía, Señor, salva a mi hijo, yo no quiero que se pierda, no quiero que se destruya, sálvalo al precio que sea necesario, y Dios trató con mi vida, y Dios tuvo que humillarme y tratar conmigo, y tuve que vivir una enfermedad, y tuve que pasar muchas penurias, ¿cierto? Fue un momento muy doloroso, fue un momento muy triste para mi vida, para mi familia. Pero ahora, después que ha pasado el tiempo, ¿cierto? Y Dios se encargó de, quizás por así decirlo, de permitir la herida, pero Dios también ahora se encargó de sanar la herida. El día de hoy nosotros podemos ver el resultado, y el resultado de Dios es bueno. Entonces muchas veces cuando nosotros le oramos al Señor, le decimos, Señor, trata con mi esposo, trata con mi hijo, trata, Señor, con mi país, trata con mi nación, trata con mi iglesia. ¿Estamos dispuestos nosotros a pagar ese precio que Dios pueda empezar a tratar con nosotros para poder el Señor entresacar de lo vil y de lo despreciado, sacar el oro puro, el precioso metal, por así decirlo? Que Dios empieza a limpiar la escoria, las cosas que están mal en nuestra vida, para el Señor poder sacar de nosotros una fe mucho más preciosa que el oro. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que realizar cada uno de nosotros. Veamos ahora, ¿cierto?, la queja que provocó la respuesta de Dios en Habacuc. Cuando Dios le dio esta respuesta, le dijo, mira, voy a levantar a los caldeos, que van a ir y van a tratar con el pueblo de Judá, ¿cierto? Y van a provocar daño en la nación, y va a haber escasez en el país, y va a haber gente que va a sufrir mucho, y van a haber muchas situaciones, y van a haber deportaciones, y el templo va a ser destruido, y todo lo que implicaba que vinieran los caldeos. La respuesta, ¿cierto?, no, como que no le gustó mucho al profeta, ¿ya? Y Habacuc se queja un poco delante del Señor, ¿cierto? Veamos ahora los versículos 12 al 17. Habacuc 1, 12 al 17 dice así: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Oh Jehová,
para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? ¿Se da cuenta de lo que le dice Habacuc al Señor? Le dice: Señor, ¿por qué callas cuando levanta al impío para que trate, ¿cierto?, con el que es más justo que él, y tú lo utilizas como un instrumento de retribución por el pecado? Eso es lo que le está tratando de decir el profeta. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él, y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá de su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Acá lo que le dice el profeta, le dice: mira, Señor, va a levantar esa nación que es más impía que tu pueblo. Ellos van a destruir a tu pueblo, se van a jactar de lo que hicieron, van a ofrecer sacrificio a sus dioses, ¿cierto? ¿Y esto por qué tú lo permites, Señor? ¿Ya? Entonces Habacuc se queja delante del Señor de que un reino impío vaya a ser el instrumento que Dios vaya a utilizar para castigar a su pueblo. El principio, mis queridos hermanos, cierto, que nos deja esto, y el principio que nosotros debemos entender es el siguiente, ¿ya? Que cuando Dios desea hacer su obra, ¿ya? Él va a utilizar, y Él puede utilizar a quien Él quiere para poder tratar con sus hijos en la situación en particular que ellos necesiten. Y este es el principio que nosotros debemos entender. Mire, en una oportunidad, mis queridos hermanos, cuando, por ejemplo, mi esposa se enfermó, ¿ya? Y yo tuve que ir al hospital casi todos los días. Bueno, todos los días que ella estuvo enferma en el hospital, yo fui al hospital, ¿ya? ¿Eso qué es lo que implicaba? Días con lluvia, mucha lluvia. Tenía que pagar taxi, ¿ya?, para ir al hospital, para no estarme mojando desde la calle principal hasta el hospital, que queda bien retirado, ustedes saben. Y bueno, fue un gasto económico para mi vida, ¿cierto? Y obviamente uno iba porque estaba la preocupación y todo. Pero quizás en esos días, mis queridos hermanos, yo lo que pensaba, y yo decía: bueno, quizás algún hermano, ¿cierto?, me va a poder bendecir. Quizás algún pastor, ¿cierto?, me va a bendecir, me va a decir: mira, Jorge, yo sé que estás pasando un momento complicado con tu familia, y yo te voy a dar una bendición para apoyarte, ¿cierto?, o para animarte en medio de esta situación. Quizás yo pensé: mi denominación, mi iglesia, la iglesia, ¿cierto?, a la que yo pertenezco, me va a apoyar en esos minutos. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? El apoyo no vino de ninguna de esas partes que yo esperaba recibir el apoyo, ¿ya? Y Dios utilizó, por ejemplo, el instituto donde mi esposa estudiaba para poder bendecir mi vida en esos días. Yo sin saberlo, ¿cierto?, nosotros sin saber nada, cuando Zule se logra recuperar, ya viene acá a la casa, la citan a ella al instituto y hicieron una colecta en esos días y la bendijeron de una forma maravillosa. Y nosotros, llorando, ¿cierto?, le dimos gracias al Señor por la bendición que Él nos había dado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios utilizó a personas que no eran cristianas, ¿ya?, que no van a la iglesia, que no son pastores, no son líderes, no son hermanos, para poder bendecir nuestra vida en un tiempo que nosotros necesitábamos, ¿ya? Y Dios, por eso le digo, que Dios, cuando quiere obrar a favor de sus hijos o tratar con sus hijos, Dios puede utilizar aún a las personas que no son cristianas, ¿cierto?, para poder hacer un trato y para poder bendecir. También, mis queridos hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, ¿ya?, la respuesta puede venir del lugar que nosotros menos esperamos. La respuesta puede venir a nosotros del lugar que nosotros menos pensemos, ¿cierto? Y puede ser que quizás, mi querido hermano, si nosotros oramos por la salvación de un familiar, puede ser que quizás pueda venir una enfermedad a ese familiar, puede ser que Dios permita esa situación para que la palabra le sea predicada, y puede ser, ¿cierto?, de que en esa predicación esa persona doblegue su corazón y acepte al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, esto fue lo que pasó también en el caso mío.
Puede ser, mi hermano, que en un momento de necesidad, que Dios quiera demostrarle a esa persona que Él es el Dios que provee, el Dios que sustenta. Puede ser que Dios no utilice ni al pastor, ni a la iglesia, ni a los hermanos para sustentar, ¿cierto?, a una persona que está pasando un tiempo de necesidad. Y puede ser que un vecino, un familiar, un amigo, ¿cierto?, que ni siquiera va a la iglesia, puede ser esa persona que toque la puerta de tu casa y te traiga la bendición a tu hogar. Porque Dios, cuando quiere utilizar, puede utilizar a quien Él quiera. Hay una historia que yo le quiero compartir el día de hoy para que más o menos ustedes puedan entender, ¿cierto?, este principio, ¿ya? Había una vez una abuelita, ya una abuelita de mucha fe esta abuelita, pero tenía mucha necesidad económica, mucha necesidad. Entonces esta abuelita un día estaba orando, ¿cierto?, en su casita: Señor, por favor, Señor, te pido, te suplico que proveas para mi vida, que me ayudes, que me sustentes, Señor, por favor, Dios mío, provee. Y iban pasando unos jóvenes, ¿cierto?, que eran vecinos de ella, y escucharon la oración de la abuelita, ¿cierto?, porque la abuelita oraba fervientemente, abuelita pentecostal, ¿cierto?, oraba fuerte. Entonces escucharon y ellos dijeron: oye, mira, esta abuela cree que Dios le va a mandar la bendición desde el cielo. Imagínate lo que cree esta abuela. Hagamos algo, dijeron estos jóvenes, juntemos cositas y se las vamos a dejar a la puerta de la casa, y le tocamos la puerta y salimos corriendo para que ella piense de que Dios se las mandó. Entonces estos jóvenes hicieron, ¿cierto?, una gran canasta familiar. Fueron a la casa de la abuelita un día, le tocaron la puerta y salieron corriendo. Y la abuelita: gracias, Señor, abrió la puerta: gracias, Señor, porque tú respondiste mi oración, me bendijiste, Señor, trajiste la bendición hasta las puertas de mi casa. Y un día, ¿cierto?, la abuelita le contaba todo el testimonio, ¿ya? Y un día, ¿cierto?, se juntaron estos jóvenes y fueron donde la abuelita y le dijeron: oiga, abuelita, ¿y usted realmente cree que Dios fue el que le trajo la bendición a su casa? ¿No se da cuenta que fuimos nosotros, entre todos los jóvenes, que le trajimos esta bendición? Y la abuelita simplemente le dijo: gracias, hijo, porque Dios, cuando quiere bendecir, puede utilizar aún hasta el enemigo para traer la bendición a la casa. Bueno, esta es una historia, ¿cierto? Obviamente una historia inventada, ¿ya? Y el principio es el siguiente: que Dios, cuando quiere, ¿cierto?, bendecir la vida de sus hijos o tratar, ¿cierto?, con sus hijos, Dios puede utilizar a una de las personas que no son creyentes para poder bendecir o tratar con nuestra vida. Esta fue precisamente lo que vivió, ¿cierto?, el pueblo de Judá, que Dios levantó a los babilónicos, un pueblo inconverso, un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo que adoraba a otros dioses, para tratar con el pecado del pueblo, ¿cierto?, de Israel, el pueblo de los judíos. Amén. Así que veamos ahora, ¿cierto?, la respuesta del Señor. Capítulo 2, Habacuc capítulo 2, de los versículos 1 al 4, dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Dios, ¿qué es lo que le dice al profeta? Dios le dice al profeta Habacuc: mira, espera la respuesta. Habacuc dice: yo voy a estar, ¿cierto?, como un centinela, voy a estar como alguien que está en una fortaleza, velando y esperando la respuesta. El Señor le dice: mira, te voy a dar la visión, lo que va a pasar, lo que va a suceder, y escribe la visión, ya escribe esta visión, porque aunque la visión vaya a tardar, ciertamente se va a cumplir a su tiempo. Y le declara, ¿cierto?, que cuando se cumpla esta visión, el justo por su fe iba a vivir y por fe iba a aceptar, ¿cierto?, el plan y el propósito del Señor. Dios, mis queridos hermanos, algunas veces tiene respuesta para nuestras oraciones que no son respuestas inmediatas, ¿ya? Y a veces el Señor a nosotros nos pide que esperemos su tiempo, que esperemos confiadamente en su voluntad. Hay un salmo, ¿cierto?, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, ¿ya? Entonces Dios, cuando oramos, Él escucha la oración, pero nos pide que esperemos. Y algunas veces, mis queridos hermanos, nosotros queremos, ¿cierto?, que Dios nos responda nuestras oraciones a nuestro antojo o como nosotros deseamos, ¿cierto?
Le pedimos al Señor, Señor, te pido por sanidad y queremos que Dios nos sane, ¿ya? O Señor, te pedimos de que tú puedas proveer para nuestra vida y queremos que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos. Pero lo que debemos entender es lo siguiente, que Dios, ¿cierto?, algunas veces va a cumplir, ¿cierto?, el deseo de nuestro corazón, va a dar la respuesta a nuestra oración, pero no siempre como nosotros entendemos que debería venir, ¿ya? Esa respuesta puede ser que en alguna oportunidad usted le diga, Señor, yo te pido que tú proveas para mi vida, y Dios le puede dar un trabajo mejor, ¿ya? Puede ser que quizá usted le diga, Señor, yo te pido que tú me sanes, y puede ser que el Señor, ¿cierto?, en medio de una enfermedad, el Señor le pueda dar un tratamiento médico para que usted lo pueda tomar y pueda andar mejor en su vida, en su salud. Entonces las respuestas de Dios, ¿cierto?, no siempre son como nosotros queremos o pensamos que deberían ser, sino son siempre conforme a lo que nosotros necesitamos. Así son las respuestas del Señor, conforme a lo que nosotros necesitamos. Y nosotros como hijos del Señor debemos aprender a vivir por fe en medio de las pruebas, en medio de los procesos que nosotros pasamos como cristianos, y confiar y aprender, ¿cierto?, a esperar en la visión que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Dios le dijo a Habacuc, mira, te doy la visión, escríbela, ¿ya? Porque la visión, aunque tardare, se cumplirá. Dios, mis queridos hermanos, también nos ha dado una visión a nosotros. La visión, ¿cierto?, es lo que a nosotros, una visión es lo que nos muestra el Señor a futuro, ¿ya? Y el Señor nos dejó una visión a nosotros, como hijos del Señor. Y esa visión está escrita en su palabra. Y por eso, mis queridos hermanos, aunque muchas veces usted vea promesa en la Biblia, ¿cierto?, que quizá usted quiere el cumplimiento de inmediato, Dios le dice, mira, confía, espera, que a su tiempo yo voy a responder, ¿cierto?, esas promesas. A su tiempo yo voy a dar respuesta a tu clamor. Tú solamente espera en fe. Confía en fe, vive por fe en medio de los procesos, ¿cierto?, de la vida que tú puedas pasar. Es interesante de que este versículo, ¿cierto?, de que el justo por la fe vivirá, fue uno de los versículos que más predicó, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo. Y Pablo, ¿cierto?, conocía la palabra, conocía la escritura. Pablo conocía a Jesús, ¿cierto? Cuando Cristo se le apareció camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con el Señor, con el Cristo resucitado. Dice que Pablo tenía comunión con Dios todos los días. Dios le transmitió el evangelio, por así decirlo, de una forma directa. Pero Pablo se aferró a este versículo, ¿cierto? El justo por la fe vivirá en medio de las dificultades que él pueda vivir. ¿Por qué? Porque Pablo entendía de que el justo vive por fe en medio de los procesos que Dios le permite vivir a los creyentes. Dios estaba enviando este proceso al pueblo de Judá, y Dios le pedía a su pueblo que tuviera fe. Le pedía a su pueblo que confiara en medio de la situación que ellos iban a vivir, en medio de la catástrofe, en medio del desastre, en medio, ¿cierto?, del asedio que iban a hacer los babilónicos. Dios le dijo, confía, espera, confía en mí. Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, es lo mismo que Dios le pidió al apóstol Pablo. Pablo, ¿cierto?, en sus cartas dice, yo fui apedreado, naufragué, azotado con vara, fui menospreciado, pasé escasez económica, viví problemas, fui injuriado, estuve entre falsos hermanos. Vivió cuántas situaciones el apóstol Pablo, pero él tenía una convicción: yo vivo por fe, porque si Dios permite todas estas situaciones en mi vida, es por un propósito, es por algo. Y es el mismo principio que nosotros debemos entender en el día de hoy, que cuando viene una enfermedad, no importa, Señor, yo creo en ti, confío en ti. Tú, si quieres, Señor, me sana ahora, o si quieres me sanas mañana, o si quieres me sana en el cielo. Pero esta enfermedad no me va a alejar de tus caminos, Señor. Que cuando viene un problema económico, ¿cierto? Gracias, Señor, porque sé vivir en la abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene un problema familiar, ¿cierto? Gracias, Señor, porque mi familia está en tus manos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es la forma que nosotros nos invita el Señor a vivir, confiando en la visión que Él nos dio, confiando en la visión de su palabra, ¿ya? Dios nos dejó la visión, sus promesas, sus principios, escritos en la Biblia, y que debemos nosotros aprenderlos, debemos creerlos, debemos vivirlos, para así poder enfrentar todos los tiempos que nos toque vivir, ¿cierto?, en esta tierra. Amén. Veamos ahora el capítulo 2, versículos 5 al 20. Acá nosotros vemos de que los caldeos, ¿cierto?, a pesar de que iban a ser utilizados por Dios como un instrumento de juicio para el pueblo de Judá,
vemos que ellos también, ¿cierto? Dios no hacía vista gorda al pecado, ¿cierto?, que cometían los caldeos o los babilónicos, ¿ya? Sino que ellos también iban a tener que sufrir a su tiempo la disciplina de parte del Señor por su propio pecado también. Veamos versículos 5 al 20, dice así: y también él es dado al vino, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, y dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá: ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego, y las naciones se fatigan en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y será descubierto el cáliz de la maldad. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que él esculpió, el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. Acá nosotros vemos, ¿cierto?, de que hay un ay para estos caldeos, para estos babilónicos. Ellos, mis queridos hermanos, habían logrado, ¿cierto?, ahora subir al imperio, y obviamente sus ganancias, todo su oro, sus propiedades, los reinos que ellos habían logrado tomar, lo habían hecho, ¿cierto?, por medio de la violencia, por medio del robo, por medio de los saqueos, por medio de la muerte de personas, ¿cierto? Entonces ellos se habían enriquecido de una manera totalmente injusta. Ellos además eran personas idólatras, ¿cierto?, personas corruptas, había maldad entre ellos, había opresión, y bueno, de todas las cosas, ¿cierto?, que existen y han existido en el mundo, ¿cierto?, cuando las personas no conocen al Señor, ¿ya? Y Dios, ¿cierto?, termina diciéndole a Habacuc lo siguiente: mira, yo estoy en mi templo, calle delante de mí toda la tierra. Dios, ¿qué es lo que quiere decirle a Habacuc con esto? Hay un ay, ¿cierto?, para los babilónicos. Yo soy el que estoy en mi templo, yo estoy gobernando el mundo, y yo veo todas las situaciones, ¿cierto?, pero yo a su tiempo, ya, voy a hacer justicia. Él dice que a su tiempo todos tendremos que dar cuenta delante de él. El Señor no era indiferente a lo que los babilónicos estaban haciendo, iban a hacer, ¿cierto?, y habían hecho. Pero el Señor a su tiempo también iba a dar la retribución a ellos. Veamos ahora, ¿cierto?, la oración de Habacuc, la oración y cántico y alabanza de Habacuc. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios
vendrán de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. También en este capítulo 3, mis queridos hermanos, hay un verso muy bonito, ¿cierto? Que está en el versículo 17 que dice así: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. En este capítulo final del libro de Habacuc, ya llegamos al capítulo final, Habacuc alaba al Señor, ya alaba al Señor por darle una respuesta, ya quizás no era la que él esperaba o lo sorprendió la respuesta del Señor en realidad, pero Habacuc alaba al Señor porque él escuchó su oración y le mostró su respuesta. Nosotros, cierto, podemos esperar, ya que Dios también escuche nuestra oración, responda a nuestras peticiones, ya, y también podemos esperar de que el malvado no siempre reina, ya, y que Dios a su tiempo va a hacer justicia. Habacuc sabía que la disciplina que Dios iba a ejecutar contra el pueblo judío le iba a doler, iba a ser un proceso doloroso, un proceso triste, que no sería fácil de aceptar, ¿cierto? Que sería algo que no sería grato para la nación, pero que venía de parte del Señor y él aceptó su voluntad. La destrucción que tuvo que sufrir, ¿cierto?, el pueblo judío a manos de los babilónicos, ellos cuando fueron, hicieron 3 deportaciones, ¿ya? Y dejaron al pueblo al final sumido, ¿cierto?, en la destrucción, destruyeron el templo, destruyeron, ¿cierto?, todo, ¿ya? Llevaron gente cautiva, la gente tuvo que abandonar su país, sufrieron muchas situaciones, hambruna, muchas situaciones malas, ¿cierto?, que pasaba en esos tiempos cuando un imperio invadía a otro, ¿cierto?, un país invadía a otro. Y esto, ¿cierto?, estos saqueos, todo dejaría en Judá una gran escasez económica, ¿ya? Una gran escasez económica, una tristeza muy grande y todo. Pero Habacuc, ¿sabe qué es lo que dice? Dice, aunque falte, ¿cierto?, la oveja de la majada, yo con todo me gozaré y me regocijaré en el Señor. Y Habacuc termina diciendo, Señor, mira, tú cuando envías este proceso, ¿ya?, sobre tu pueblo de Judá, yo voy a ser como el siervo que caminará, ¿cierto?, por los montes escabrosos para llegar, ¿cierto?, a la cima de la montaña, donde allí podré quizás, Señor, encontrar el pasto verde, podré encontrar agua de vida, ya, que va a alimentar mi vida en medio de este proceso. Señor, yo seré como un siervo, ya, que se va a escapar del ambiente climático del pueblo, del pecado, de la tristeza, del desánimo, de todas las situaciones que pueda estar viviendo el pueblo. Yo voy a ser, Señor, como un siervo. Eso es lo que está tratando de decir Habacuc, que voy a subir a la montaña para tener un encuentro, Señor, contigo. Voy a alejarme de los depredadores, ¿cierto?, de los babilónicos, de todos. Y voy a subir a la montaña, Señor, para estar contigo, para tener un encuentro personal contigo. Seré como ese siervo. Y en la misma reflexión que Dios, ¿cierto?, nos anima a tener a nosotros, ¿ya? Mis queridos hermanos, en medio de los procesos que usted pueda pasar, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas económicos, en medio quizás de los problemas familiares, ¿ya?, en medio de los problemas que podamos tener como país, como nación, en medio de todas las situaciones del ambiente climático que vivimos como país, la delincuencia, la drogadicción, los problemas laborales, las injusticias sociales, el rechazo de la gente, el ataque del mundo en contra de la iglesia, en medio de todo este ambiente climático, en medio de todas estas situaciones, Habacuc, ¿cierto?, nos da una respuesta de cómo debemos enfrentar estos tiempos, cómo debemos enfrentar el clima de este tiempo. Y nosotros debemos ser, mi querido hermano, como ese siervo que sube, ¿cierto?, a las montañas, que sube a tener un encuentro con Dios para alimentarse, ¿cierto?, del pasto verde de la palabra, para beber el agua de vida, ¿cierto?, que fluye desde la montaña, desde el monte de Dios. Porque si nosotros, mis queridos hermanos, todos los días tenemos un encuentro con el Señor, vamos a poder enfrentar
lo que sea que nos toque vivir, los procesos que sea que vivamos, con la ayuda del Señor vamos a salir siempre victoriosos. Amén. Así que mis queridos hermanos, esto es lo que nos presenta el libro de Habacuc. Amén. Que en medio, cierto, de todas las situaciones que podamos vivir, siempre podamos confiar en el Señor. Que a Dios podemos llevar todas nuestras preguntas en oración. Que debemos aceptar la voluntad del Señor aunque a veces no la entendamos. O a veces, cierto, Dios responda no de la manera que nosotros queramos. Y que cualquiera, mi querido hermano, sea la situación que nos toque vivir, regocijémonos en el Señor, ¿ya? Y subamos al monte del Señor todos los días para poder, cierto, vivir un día más tomado de la mano del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Este es el estudio del día de hoy. Así que vamos a orar al Señor ya para entregar este tiempo de estudio bíblico. Padre, te damos gracias, Dios mío. Amado Dios, por tu palabra, Señor. Amado Dios, sabemos de que cualquiera sea la situación que vivamos, Dios mío, ya sea a manera personal, ya sea en la forma familiar, Señor, como iglesia, como nación, como país, podemos tener la plena fe y la plena confianza de que podemos orar, de que tú escuchas la oración y que tú vas a responder, Dios mío, de la forma más sabia y de la forma más precisa en tu tiempo, Señor. Padre, pero que cuando venga la respuesta, Señor, no nos confundamos, Dios mío, sino que podamos, Señor, solamente confiar en ti. Amado Dios, que tú tienes el control, que tú estás en tu templo, Señor, que debemos callar solamente delante de ti porque tú tienes respuesta y que debemos vivir por fe en medio de los procesos, Señor, que nos toque pasar, ya sean situaciones difíciles, problemas, o también, Señor, cuando estemos en bendición, que siempre vivamos por fe, confiando en ti. Ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo de Habacuc y todos los días, Dios mío, subir a la montaña, Señor, subir a tener un encuentro contigo para alimentarnos, Dios mío, del pan de vida, del agua de vida, y así poder caminar contigo en medio, Señor, de todo este mundo, Dios mío, que muchas veces es tan conflictivo, tan problemático, que está en tiniebla, en oscuridad. Ayúdanos, Señor, a poder ir a la montaña, Señor, a subir a lo alto, para poder buscar tu rostro, tu presencia, y así caminar contigo cada día. Te damos gracias, Dios, por este estudio bíblico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.